Bienvenidos al Cartel Paranormal, 10 de la noche, 10 minutos. Ya mismo los invito a que vayan al Instagram Live, el Cartel de la Mega. Instagram Live, el Cartel de la Mega. Ya van a poder oír una charla. Ahí ya Lagunilla está cuadrando el live. Si quiere, de una vez va buscando a nuestro invitado a ver para que se conecte porque este tema está bien interesante. El vudú. Y bueno, tuvimos una llamada ahorita que nos hace cuadrar el tema, un tema para la otra semana. Ya los de esta semana están definidos. Pero el de llamadas desde el más allá, una mujer contó que habló con su padre durante 3 meses luego de que él falleció por teléfono, por celular. Y bueno, y relacionaba todo esto diciendo todo esto del vudú y todo esto existe. Entonces, bueno, ahí Laguna está cuadrando el live. Pueden entrar el Cartel de la Mega. A ver si logramos ahorita. Ya estamos conectando con nuestro invitado. Ahí ya está. Muy bien, ya vamos a empezar este live. Conéctense el Cartel de la Mega porque sé que hay muchos que quieren enterarse más del vudú. Señor Roles, ¿cómo me oye? Don Tripón, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los amantes de este hermoso y raro y extraño universo paranormal. Bueno, Roles, ahí está viendo, es que Laguna está probando un nuevo sistema ahí para su charla, su conferencia. Muy Estamos, tra- bien. estamos tratando de hacer un enfoque ahí de unas imágenes que usted nos envió, pero bueno, no, algo está pasando, pero bueno, ahí está. Bueno, Roles, ¿cómo le ha ido mientras tanto? Muy bien, mi querido Tripón, mi querido Lagunflykes, y pues a todos ustedes, queridos amigos, con un tema esta noche espectacular. He estado atento a muchos de los testimonios que han estado dando esta noche y tienen tal vez una confusión en el tema de lo que es la santería y el vudú. Pero para eso es esta charla tan interesante de mi querido Tripón. Así es, mientras Roles se alista, limpia las gafas y demás para su charla esta noche. Bienvenidos todos los que se conectan. El Cartel de la Mega, ya están ahí viendo una imagen y todo. Ojalá no se van a soñar con estas imágenes que de entrada son aterradoras, la verdad. Buen tema, dice Darío Moreno 940. Bienvenido al live, Darío. Buenas noches, dice Néstor. Buenas noches, Jason Nara. Ahí se van conectando. A los que no usan el live, no importa. Van a estar oyendo una charla interesante. Ahí van saludando. Chompiras, bienvenido. Saluditos César también, que está por ahí, desde diferentes ciudades, diferentes países. Bueno, oiga, Roles, ¿sí vio algo del live de anoche, el recorrido paranormal o no lo vio? Sí, sí, por ahí vi que estaban como debajo de unas tuberías, debajo de una, como una especie de construcción como casi derrumbada, ¿no? Un hospital abandonado, Roles. A usted que le encanta el tema de los hospitales en Miami, Señor. estuvo muy chévere, muy Muy interesante. bueno. Vamos a, de una vez para que se agende el próximo domingo, vamos a hacer ese recorrido durante 2 horas en ese Uy, hospital para que lo vea que está bien, bien interesante. Saludos desde está Buenos muy Aires, bueno. desde Buenos Aires, Argentina. Ahí está Brice. Buenas noches para todos. Oiga, chévere que estaban conectando. Muy buenas noches, excelente tema, dice Lamaguay. Sí, Robles ahorita bien lo decía. El tema del vudú, creo que nos confundimos a veces muchos, ¿no? Uno se imagina porque uno le han enseñado en películas, en los indiferentes invitados, cuando uno habla del vudú, cuando uno habla con el brujo del barrio, llamémoslo así, ¿no? Que vudú dicen, uy, eso es Mm, hacerle un muñeco a alguien pachuzarlo y que lo que le hace uno al muñeco, eso le va a pasar a usted. O sea, si yo hago un muñeco de Roles y le chuzo la espalda, entonces Roles va a tener dolor de espalda. Si le chuzo los genitales, entonces no va a tener relaciones. Eso es lo que creo y me atrevo a decir muchos de los que vimos este programa, mucha gente de lo paranormal, conoce como vudú. Y dice vudú, muñeco, vudú, brujería, vudú, eso es malo. Pero bueno, Rol, ujú. aquí tiene esta charla para aclararnos algunas dudas acerca del vudú y mostrarnos algunas imágenes, Roles. Entonces lo vimos, bienvenido. Claro que sí, mi querido Tripón y mi querido Lagunfly. Ojo con esta charla, es muy interesante porque lo decía bien mi querido Tripón, todos confunden esa palabra, vudú con brujería, vudú con cosas malas, negativas, y resulta que todo tiene una trascendencia, todo el tema tiene una trascendencia que ahorita después, seguramente, después de que yo acabe de dar la charla, más de uno va a decir, ¿en serio? Yo tenía pensado algo negativo del vudú, pero eso pasa ¿por qué? Eso pasa porque todos obedecemos a un patrón, a algo que se llama un algoritmo, y el algoritmo es planificadamente tratado bueno, como visiblemente.
y veo que todo el mundo se basa en el corrillo y no investiga. Pero vamos a arrancar con esto del vudú. ¿Qué es vudú? Y ustedes están viendo una imagen de una especie de bebé representante de estas prácticas. Sí, hay una parte mala, hay una parte oscura que se utiliza para un sinnúmero de eventos. Hoy en día los brujos de barrio venden este tipo de técnicas, pero las venden de una manera muy equivocada y errónea. O sea, mucha gente cree que esto es sencillamente practicado por cualquiera y no cualquiera puede practicar vudú, se los aclaro. No cualquiera es santero, no cualquiera es palero y no cualquiera es un sacerdote vudú. Pero para eso es esta charla y vamos a comenzar con nuestra primer diapositiva, Milagro Flies. Vamos con la primera. Y aquí tenemos algo muy bacano. Aquí tenemos lo que son las raíces del vudú. Aquí, según nos lo explica la diapositiva, es un culto religioso. Ahí vamos a parar un momento. Desen en cuenta que no está diciendo que es una técnica, que no es necesariamente algo que se utiliza o que hace, por ejemplo, el brujo del barrio para hacerle, por ejemplo, el bien o el mal a alguien. Es una religión. Esa religión mezcla dos cosas importantísimas. Una, el cristianismo, porque tiene cosas similares, pero muy, muy similares al cristianismo, y otro, al de las religiones animistas o fetichistas. Por eso viene el tema del fetiche, ¿no? El muñequito, el elemento que se utiliza para trabajar, pero que se caracteriza por hacer sacrificios rituales y por tener en trance o el sistema de trance, la única manera de poderse comunicar con sus dioses. Y ahí también más adelante se van a dar cuenta la diferencia de los dioses de un lado, o sea, de la santería, y otra cosa del vudú. El vudú es de origen africano y está muy difundido en qué partes, en las Antillas, hacia el sur, en los Estados Unidos es demasiado. Miren, he tenido la oportunidad de hablar con personas de Miami, con personas de la Florida, no sé, que Viejo Tripón también tiene muchas personas que conoce allá, y creería yo que es uno de los puntos neurálgicos de la práctica del vudú. Allá practican mucho eso, porque hay mucho cubano, mucha persona que se ha ido para allá, y tiene todas sus raíces ¿en qué? En el ocultamiento de sus propios dioses, porque recordemos que estos pueblos africanos eran politeístas, o sea, creían en varias deidades. En el caso, por ejemplo, del vudú, una de las deidades más fuertes se llama Bondie, a la que se le rinde culto. Aquí vemos, por ejemplo, en la diapositiva a una persona, a un afroamericano, sencillamente en una posición de oración a su Dios, obviamente, pero este Dios es uno de los más fuertes, se llama Bondie, que es una deidad. Tienen varias deidades, pero Bondie es una de las más importantes. En la siguiente diapositiva vemos otra representación de precisamente ese dios Bondie, y ustedes ven características de ese dios, por ejemplo, que está lleno como de unos colmillos, es oscuro, tiene una combinación de tonos verdosos, obviamente el color de ese dios es negro o es, digamos, influenciado precisamente por la raza a la que cubre, que es la raza africana, y asimismo ellos lo animan. Por eso se llama animismo, porque ellos lo pueden animar a través de la representación de una estatuilla, que más adelante las van a ver, o la representación, por ejemplo, no sé, de los famosos fetiches, de los muñequitos a los que chuzan, pero ellos lo tienen obviamente como para rendir un culto. Ahí lo tenemos muy claramente, esos ojos verdes, esos colmillos, esos detalles que tiene como de animales. Hay muchísimas cosas que carga este dios Bondie, al que obviamente se le den mucho culto, mucha fuerza, mucha potencialización. ¿Sí? Siguiente, aquí esta diapositiva muy bacana, porque pónganle mucho cuidado que en la santería, que aquí partimos una primera diferencia, a sus dioses a los que se les rinde culto, a los espíritus se les dice orishas, ¿cierto? Pero resulta que en el vudú ya no se llaman orishas, se llaman loas. Los espíritus errantes, las ánimas en pena, espíritus que tienen algún tipo de poder, se llaman loas, y aquí vemos
el simbolismo vudú a través de las estructuras gráficas. Hay, por ejemplo, cruces que se entremezclan con elementos como floreros o como cofres sepulcrales, algo que tenga que ver con las tumbas, porque también se le rinde en parte como ese culto a la muerte. Los corazones también son una característica de este tipo de prácticas. Vemos unos entresijos y algunos otros dioses que son muy similares a los santeros, como Ogún, el Papaledra, hay muchos, muchísimos más, hay Marashas Sumemaux, hay unos que tienen una complejidad muy grande, pero que a su mismo tiempo son muy respetados en el vudú. Vamos con nuestra siguiente. Aquí, por ejemplo, este es uno de los poderosos llamado el Papa Legba. Y esta es como su especie de firma, como su estructura, en donde digamos que se combina el infinito con la tierra, en donde los elementos de característica pagana son primordiales. Más adelante ustedes van a ver un video espectacular de por qué esos símbolos paganos aparecen a discreción por todos, por todo lo que se practica en el vudú, porque es que precisamente se trabaja con la naturaleza. Entonces muchos confunden dentro de las prácticas cosas que no son y que no corresponden. Ojo con eso, por eso les aclaro y ténganlo muy, muy, muy en cuenta, es que el vudú no lo practica cualquiera. El vudú lo practica una persona experta o una persona que sepa trabajar el vudú. En este país hay mucha gente que intenta hacerlo y ni siquiera conoce las ¿No? deidades. Y yo creo una cosa, Robles, yo creo que yo creo que vudú, como aquí el desconocimiento hacia esto nos da miedo a la palabra, mucho brujo lo usa como para meterle miedo al cliente. Entonces llega Claro, uno sin saber mucho de estos temas a donde el brujo del barrio no. Ay, señor, Sí, ¿qué me estarán haciendo? Y el brujo le dice, vudú. Jue madre, uno dice, me van a matar. Mejor dicho, me están chuzando. O llega uno, ay, señor brujo, es que me está doliendo la espalda. Eso es, le están haciendo un muñeco, un vudú. Entonces lo que dice Roles es sí, cierto. Yo creo que en ese mundo de estafas, de brujos que hay, claro, buscan los rituales, las religiones más extrañas y las que más conoce la gente como miedosas para sembrarle el miedo al cliente. Entonces, si uno no va a llegar donde el brujo le va a decir, no, te están haciendo un trabajo de armonía y eso de pronto te está afectando, ¿no? El brujo de una vez le dice, le están haciendo vudú. Y uno dice, juepucha, eso es como cuando si a uno le dijeran, usted necesita un exorcismo. Pues queda uno pegado al exacto. techo y uno dice, ¿cómo así que un exorcismo? No, tengo demonios adentro. Yo creo que hay mucho brujo que no tiene ni idea de eso, pero se aprovechan que han sido palabras o términos muy comerciales y se aprovechan de engañar a la gente, sembrándoles terror, diciéndole, Laguna, a usted le están haciendo vudú. exacto. Y uno queda, mejor dicho, a partir de ese día teniendo pesadillas. Estamos hablando de vudú esta noche. Estamos haciendo una conferencia con imágenes y todos los que usan redes sociales tienen Instagram. Entren a la cuenta del Cartel de la Mega, ahí estamos en live. Los que no, obviamente, Roles se encarga también de describir muy bien cada imagen. Lagunilla también está transmitiendo a través de la página La Mega. Sí, en lamega.com.co encuentran este live. Obviamente hay una diferencia, mejor dicho, no encuentran un lip sync porque pues obviamente estamos transmitiendo desde la versión web. Entonces van a escuchar primero a Daniel y a Robles hablando y después van a ver a Robles hablando. Eso va a ser algo confuso, por eso es mejor que ahora Instagram y nos sigan. Pero bueno, por la página también es un apoyo ahí como para que también se puedan guiar si quieren. Sí, señor. Bueno, Roles, símbolos, mitos y arquetipos vudú. Símbolos, mitos y arquetipos vudú. Las estructuras antiguas, y eso quiero aclararlo también, eso nos va a ayudar muchísimo, hacen que, por ejemplo, las prácticas obedezcan a una estructura de obediencia, de lealtad y obviamente con unas reglas, con unos reglamentos. Entonces, digamos, por eso tenemos que aclarar que todos los brujos no son brujos, simplemente son habladores, pero no utilizan sus raíces, ¿no? En el vudú sí se tienen que trabajar. Y se tienen que trabajar porque todo esto tiene una simbología extensa, como la santería. En este caso, por ejemplo, ya habíamos visto en nuestra diapositiva anterior algo así como los símbolos, la simbología que utilizan algunos de sus dioses, pero también están estructurados sus mitos. Entonces, por ejemplo, vemos simbología de, digamos, de energía o de potencialización de energía con 2X. Vemos también, por ejemplo, los famosos cofres de cenizas, de muerto, pero sobre todo si ustedes se dan cuenta,
hay algo muy curioso y es que aparecen cruces cristianas en todo lado. Esto porque es, porque ellos a pesar de ser una cultura politeísta, tratan de estructurar los mismos lineamientos del cristianismo, así el cristianismo sea monoteísta, pero lo instalan, lo instauran allí. Entonces, ese tipo de prácticas hacen que uno se confunda realmente cuando le dicen le hicieron vudú, porque realmente a uno solo le muestran que hicieron rituales con velas rojas. Le dijeron, vamos a hacer un amarre vudú, vamos a hacer, por ejemplo, un salamiento, un endulzamiento, vamos a hacerle una administración, vamos a bajar muerto, etcétera, pero nunca se muestra realmente, esto es, digamos, la primera vez, creería yo, que en nuestro país se muestra algo tan profundo como sus propios símbolos y sus propios arquetipos, de lo que ellos creen, de lo que se estructura el vudú, y dejar de estar pensando que todo es malo. Entonces, esto son simplemente unos pequeños signos, unos pequeños elementos que se utilizan para sus altares. El cofre, hay unas ollas o cuencos, también se utilizan líquidos que más adelante van a ver unas fotos, unas fotografías de un ritual real vudú practicado en alguna parte en el África, pero con imágenes reales de lo que se hace realmente allá. Ahora, esta, al mismo tiempo que, por ejemplo, la santería tienen sus sacerdotes santeros, ¿cierto? En este caso, el sacerdote, el oficiante, el que hace todo el trabajo se llama un hongan. Y esta es la máscara que utilizan. Se llama hongan o sacerdote vudú. ¿Ustedes pueden creer que esto lo venden en algunas jugueterías? Esta máscara es aterradora. Lagunilla, ¿cómo la describiría? Parece una máscara en madera, parecía la máscara de la película La Máscara, cuando se la ponía Stanley Ipkiss. De hecho, creo que esa máscara de la película está basada en eso, precisamente. Me En corregirán un hongan. sí, los tuiteros. Incluso hay un juego muy famoso que se llama Crash Bandicoot, que maneja una de esas máscaras, Ah, que sí, es la señor. que es la que protege, se llama Aku Aku, la mascarita que protege, pero sí, es como una máscara de madera que de hecho está partida por la mitad. Y que siempre que sale suenan los tambores. Exactamente. Esto lo pueden ver en Ujú. Instagram Live, el cartel de la Mega, los que quieran ingresar para ver esta máscara, Hongan. O sea que este es el sacerdote vudú. O sea, no es que este Exactamente. sea, sino que el sacerdote utiliza esta máscara a la hora del ritual. Exactamente, esa máscara es muy popular. Yo pensé, mientras estaba haciendo la investigación, me pareció algo pues sacado de otro mundo, pero es más popular de lo que ustedes se imaginan. La venden en algunos almacenes en Estados Unidos como juguete. La venden para crear de pronto rituales ficticios. Eh, la venden de pronto como máscara de Halloween. Pueden creer, es un Hongan. Bueno, pero Un Hongan. yo creo que por más de que la venda no tiene nada de malo, porque igual no va a tener ningún No, poder, la porque el poder connotación. lo debe tener es la persona, más no la máscara. Ujú. Porque si no Sí, hablaríamos claro. en el mundo que una máscara tiene un poder, yo creo que Sí. el poder lo tiene la persona. Sí, Sí, claro, claro. Aunque de pronto, digamos, eso depende del sitio en donde tal vez la saquen o la pongan en venta. Digamos que si aquí la pusieran en venta, pues ese desconocimiento que tenemos de todo este tipo de creencias, pues es muy grande. Mientras que si uno se va, por ejemplo, a sitios como les decía, como Miami, la Florida, allá es muy común, muy común. Entonces ya digamos que los que tengan acceso, algunos, no toda la mayoría, pero algunos sí van a saber que es un Hongan y que tiene poder y que se le puede rezar. Esto es como los elementos de las 7 potencias africanas, ¿no? Como, por ejemplo, un Ogún, un Babalao. Bueno, ahora, póngale mucho cuidado a esto. Esto que van a escuchar a continuación hace parte de un ritual vudú y es la música. La siguiente diapositiva que van a escuchar, porque es acústica, es precisamente lo que se hace mientras se desarrolla un ritual vudú. Allí puedes cliquear si quieres ahí encima de la imagen. Esa es una imagen multimedia
roles lo utilizan exactamente para qué? Para hacer las danzas rituales. Más adelante tenemos ahí una muestra, un video de una danza ritual que también tiene un nombre, pero esto tiene poder. Esto tiene poder porque alguna vez hablamos con Lagunfly, no sé si ustedes Tengo una recordarán. pregunta y me corrige Laguna y Roles. Esto es como los cantos que hacen en una iglesia católica. Sí, Sí, podría claro. dar la Que similitud. hay personas que creen que al realizar este canto, Dios, Jesucristo, la Virgen los está oyendo y por eso se utilizan canciones dentro de una misa, ¿no? Sí. Sí, Ok, muy bien. es lo que tú dices, mi querido Tripón, es alabanza, la alabanza, ¿no? Es la parte de la alabanza. Pero miren, les decía yo que la música es muy importante en la práctica del vudú y creo que la Bonflay recordará, hay artistas internacionales que están dentro de un género de música bastante conocido por todos ustedes, que es el que les encanta. Pero vamos a hablar de no el género moderno, sino antiguo, y es la salsa. Y algunos representantes de salsa muy grandes que han pertenecido a la historia de la salsa practicaban este tipo de ideología. ¿Por qué? Porque los tambores o las tamboras son la clave para entrar en contacto con esos loas. Si yo ejecuto la tambora de una manera rápida, primero suave y después rápida, o estrepidante, o digamos que sea un poco bullosa, voy a tener un éxito total en la comunicación de mi parte con el LOA. O sea, el LOA va a venir a mí, el LOA se va a comunicar conmigo, pero todo depende de eso. Si recuerdas la Gunfly, Sí, sí, claro. Sí, recuerdo. exacto, Se usan letras para invocar a estos seres. exactamente. Entonces son montuno, la pachanga, la charanga, pero que todo tiene una estructura, incluso tiene algo de jazz en algunas ocasiones, pero que tenga la percusión que se utilizaba en los antiguos pueblos africanos, es la clave exacta para poder entrar en comunicación con un loa. Aquí no se utiliza tanto los medium, sino que la música es la encargada de hacer toda la estructura del ritual vudú. Por eso les digo, queridos amigos, me disculparán los que se creen sacerdotes vudú, que una de las claves para la práctica es la música. Así de sencillo. Hablamos de vudú hasta ahora en el cartel paranormal 10:35, vudú. Oyen música también, como dice Roles, para conectarse con los loas, como los ángeles de ellos, los ángeles, los santos de ellos, para entrar en contacto. Muy bien, Roles. ¿Qué más tenemos? Muy bien, sigamos con nuestra siguiente diapositiva. Seguimos aprendiendo de estos rituales vudú, de esto que realmente es más antiguo que el mismo cristianismo. Así de sencillo. Y aquí vienen 5 datos curiosos del vudú. Ahí en pantalla tenemos, primero, eso que ven ustedes ahí en pantalla, los que no me están viendo, solo escuchando, es el famoso fetiche. Si se dan cuenta, el material del muñeco puede ser fique, costal, puede ser cera, puede ser hasta un pañuelo. Yo he visto cómo arman el muñeco con un pañuelo y lo arman tal cual, ¿no? Una forma humana con cabeza, brazos y piernas, porque de alguna u otra manera lo que yo le digo al Loa es que se meta en el cuerpo del muñeco. Algo así como la película de Chucky. ¿Se acuerdan de Chucky? ¿Se acuerdan Claro, de la película el de Chucky? muñeco diabólico. ¿Se acuerdan el ritual que hizo el matón, el asesino, para poder entrar al muñeco? Sí. Algo similar. Lo que hizo fue vudú. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con estos datos curiosos. Entonces, vamos con nuestra siguiente diapositiva, queridos amigos, para que sigan aprendiendo de esto. Y el primer dato dice, los muñecos vudú no solo se usan para hacer daño. Aquí vamos a empezar con eso. O sea, todo el mundo cree que el fetiche, si yo tengo, por ejemplo, en esta tapa, en mi fetiche, yo con esta tapa voy a hacerle daño a alguien. Y dice que normalmente se tiene la idea que el muñeco vudú se usa para hacer daño a alguien que se le desea un mal, pero el muñeco también se puede utilizar para fines menos agresivos. Por ejemplo, cuando una persona
quiere prosperar en el trabajo, quiere prosperar en su vida, en la salud, sobre todo en la parte de la salud. Si, por ejemplo, le duele el hombro, ¿cierto? Le duele el pecho, tiene problemas cardíacos, cardiorrespiratorios, pulmonares, si tiene, por ejemplo, algún tipo de contractura, si tiene algún tipo de dolor de las articulaciones, ¿qué hace uno? Coge el alfiler, ritualiza obviamente el muñeco y chuza donde la persona está sufriendo el daño. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el chuzón no lo va a sentir obviamente el muñeco, sino lo siente la persona. Por eso se llama, esto tiene un sistema, se llama sistema de animación. La animación lo que procura es que la persona a la que estoy ayudando sienta los pinchazos del muñeco. Y les puedo dar un ejemplo muy claro, porque yo lo viví en carne propia con mi abuelo. Mi abuelo sufrió en algún momento un ataque vudú. Y sí, señores, tocó buscar en alguna parte de la casa donde tenía el muñequito para saber qué era lo que le estaba pasando, pero todos se llevan precisamente eso por las películas, porque algunos libros publican que el vudú es malo, etcétera. Pero miren ese primer dato. Ahí les entrego ese primer dato, que los petiches o los muñecos vudú no solamente sirven para hacer daño. Siguiente Pero diapositiva. mire lo que dice ahí. Las agujas no se usan para causar dolor, sino para sujetar los objetos al muñeco, Laguna. Sí, también. Es que También. hay una falsa idea y volvemos al tema de la gente que vende esa clase de como de ideas falsas frente a las agujas y lo que representa el muñeco. Sí. Y muchas veces partes del muñeco y de su decoración. Entonces Exactamente. uno ve las agujas y dice, ¡ay! Lo están chuzando. No, están ¿Y decorando. sabe qué es lo peor? Que la gente llega a tal nivel que dice, uy, sí, ahí es donde me está chuzando, ahí es donde está poniendo el alfiler, ahí es donde me duele, ahí es donde pasa. Y lo empiezan a asociar. Bueno, pero según Exactamente. entendí, entonces Roles dice que en algún momento esos chuzones sí aplican para causarle algo a alguien, pero en otras ocasiones Claro. es para colgar los adornos. Claro, Exacto. es que también va, o sea, dependiendo de la posición del alfiler. Todo. Lo que pasa es que siempre los alfileres son para hacer daño. Exactamente, pero esa es la falsa idea que se vende cuando Daniel ahorita hablaba de los brujos y la palabra vudú, la connotación que logra tener con alguien que no conoce nada del tema. Ok, perfecto. Total. Ahora vean esta foto, una imagen bastante, podríamos decirlo, bizarra, y es que ahí en la imagen aparecen algunas mujeres que están haciendo bautismo, que se están bautizando para ser obviamente mujeres que sacerdoten o que oficien el vudú, y ellas están con una especie de atuendo blanco, ¿no? Ese atuendo blanco en algunas ocasiones va con manchas de sangre reales de animal. O sea, sí se sacrifican animales para poder hacer una iniciación, pero una iniciación. Ahora, estos pueblos no lo ven malo porque su cultura obedece a eso. Y para devolvernos a hacer o para una respuesta del por qué las culturas hacen eso, pues nos tendríamos que ir a los orígenes de la antropología y darse en cuenta que el humano innatamente tiene un sistema que se llama sistema de supervivencia, y que su sistema de supervivencia lo llevó a obedecer rituales que el mismo hombre o el mismo ser humano creó. Entonces, por eso hay parte mucho de la ignorancia de muchas personas que creen que uno mata pollos o mata muchas cosas por hacerlo. Aquí, por ejemplo, hay varias clases de vudú. Hay el vudú de Luisiana, el haitiano, el africano, el dominicano, el puertorriqueño, el brasileño. El brasileño se llama candomblé, ¿sí? Ojo con eso, el brasileño se llama candomblé. Bueno, esta otra imagen obedece también a otro de los datos curiosos. Ustedes están viendo ahí, y los que no están viendo, hay una vela, la famosa vela de unión de pareja. Las velas de unión de pareja siempre son rojas, no rojo por sangre, aunque algunos sí lo utilizan para hacer una liga de sangre, pero esto más que todo obedece como a ligar a una persona, amarrar a una persona, que era lo que tanto me han preguntado. Ahora, siguiente diapositiva. Dentro de esa... Es que atrás también se ve la cruz. Sí, señor. ¿No? Es que volvemos al tema, el vudú cuando cogió la fuerza en Haití, que cogió, lo que hizo fue tratar de quitarle esa connotación al catolicismo, pero de qué manera, Sí. de cierta manera fusionó esas raíces africanas con lo que habían inculcado
en la época de la colonia, de la conquista. Entonces, Ujú. ahí es cuando tiene mucha fuerza esos símbolos. El famoso sincretismo, ¿no? Sí, señor. Y miren, esta diapositiva precisamente es para explicarles que el vudú se parece al cristianismo. Creen en un Dios que ya les había dicho se llama Bon Dieu o Buen Dios. Tienen una virgen que se llama Aido Wedo y un guardián de las puertas, un, digamos, San Pedro que se llama Legba, que equivale, sí, equivale, por ejemplo, al que tiene la llave del cielo, ¿no? Entonces, den cuenta que es desconocimiento puro, es desconocimiento puro lo que creemos del vudú. Esta otra, una diapositiva fuerte, nos muestra lo que es un ritual de agua, un ritual de santería, un ritual de posesión, en donde se están utilizando precisamente los famosos dones para poder hacer la expulsión de diferentes deidades o entidades que entran al cuerpo a hacer daño, que de pronto entran a fastidiar. Esto es como una representación de nuestro siguiente dato curioso Que en también la siguiente sucede diapositiva. en el catolicismo, Exactamente. Ajá, sí. en la famosa Y en nuestra posesión. siguiente diapositiva explicamos que esto también se usa para curar enfermedades. Los rituales vudú también se utilizan para aliviar lesiones, era lo que yo les indicaba con el muñequito, en esta situación en donde una persona que está sufriendo lo que aparenta ella es una posesión o una posesión de iniciación, está siendo curada con vudú, no siendo exorcizada, como muchas veces uno puede creerlo. Esta otra diapositiva que es fuerte, también mecánicamente nos obedece a los atuendos, a todo lo que se puede utilizar en el vudú, en la práctica del vudú. En muchas ocasiones se utilizan los cuernos, los colmillos, etcétera. Y nos explica el siguiente dato curioso, Pero para los que no la que están viendo, son unos hombres sí, sin camiseta ni nada, como con unas máscaras, unas capuchas, sí, con los cachos, ¿no? Que uno, bueno, se le viene a la mente el toro, pero de igual manera el mm, diablo, ¿no? Inmediatamente cuando uno ve los dos cachos, sí, el es cachón, el diablo. sí. Exactamente, el cachón, el diablo, la representación de los cuernos. Muchos lo interpretan como la representación de la maldad, pero también tiene una trascendencia este tipo de atuendo, ¿no? Y nuestra siguiente diapositiva dice que no es magia negra ni blanca. Dice, en el vudú no hay magia blanca asociada a la magia buena ni a la magia negra. O sea, quitémonos esos estereotipos de la cabeza porque unos creen que es más oscura o más blanca. Únicamente cuando se trata de invocar a un espíritu para causar daño, se le llama magia roja, debido al color en el que le cambian a muchos de los practicantes el color de los ojos, porque dicen que es cuando el espíritu se les mete en el cuerpo mientras está oficiándose la ceremonia. Ahorita las imágenes que les voy a mostrar precisamente son imágenes ya reales de un ritual vudú, donde se utilizan siempre las tamboras. Entonces tenemos nuestra primera diapositiva con dos de los oficiantes que sostienen tamboras y que tienen que estar golpeando frenéticamente. En esta diapositiva, y esto lo hago muy descriptivo para los que no nos están viendo, ellos, algunos utilizan el torso desnudo y se untan con una especie de pigmento amarillo. Ese pigmento amarillo se supone que es como una especie de purificación mientras están haciendo el ritual. Una característica del vudú es que toda la estructura se hace con una danza. No es que ellos se queden quietos orando o alguna cosa, no, tienen que estar en perfecto movimiento. En esta siguiente diapositiva aparece una serpiente, símbolo precisamente de la unificación de las creencias junto con una especie de loa, representado en una especie de cráneo, que posiblemente puede ser un cráneo real, un cráneo que tiene forma de momia o algo por el estilo. Y en esta siguiente diapositiva vemos a otro representante precisamente con el pigmento, con lo que se echan que es una especie de pigmento amarillo, mientras están también con una pollera, que es una especie de falda con raíces, con ramas estructurada, y que también se lo untan por todo el cuerpo. Se utiliza mucho el tema de la ceniza para hacer la purificación. En esta siguiente diapositiva aparecen dos oficiantes con un iniciado al cual se le está realizando precisamente con esa ceniza esa parte de la iniciación. También el atuendo es muy importante. Los colores de los atuendos se utilizan, digamos, temáticas muy coloridas
puntos, rombos, círculos, etcétera, en todos los atuendos. Otra de las diapositivas que tenemos aquí precisamente es ya un círculo de poder con los oficiantes ya prácticamente en un estado de trance. Ellos a través del pigmento amarillo están precisamente rodeando lo que se conoce como un altar, una especie de altar, y ese altar a su vez está siendo precisamente ritualizado, energetizado, para que ellos entren en ese contacto con los Loa. Ahora, la pollera que ellos usan, los hombres, una falda muy extraña que tiene con ese, digamos, ese tipo de materiales, también va acompañada de unos collares muy similares a veces a los que utilizan los santeros, los sacerdotes yoruba. Esos santeros utilizan una especie de collarcitos con unas pepitas y los colores de las pepitas y del collar o el tamaño del collar también diferencia el poder de la persona. En esta siguiente diapositiva ya vemos a una mujer en trance, una mujer que está en trance precisamente a la cual se le está tratando de introducir un Loa, pero por lo general siempre está respaldada por o algunos de los oficiantes que de alguna manera tienen que tener el control, no se pueden descontrolar. Cuando ya la persona está en ese estado de posesión, vamos a colocarlo así para que ustedes me entiendan, en cristiano, posesión, no se le puede dejar que si sale corriendo toque a los visitantes o a los invitados, no los puede tocar, porque automáticamente el Loa se le puede salir, se puede meter a alguien de allí sin que haya sido obviamente iniciado. En esta siguiente diapositiva tenemos una gama de tótems, lo que decía Dragonfly. No sé si tú ves ahí unos parecidos al de Crash Bandicoot, creo que sí, Sí, ahí lo podemos ver. de hecho Sí, el último videojuego que ya salió muestra más de esas máscaras y ya, o sea, aparte de protección y eso, representan el espacio-tiempo también ahora, ese tipo de mascaritas que están usando. Pero sí, claro, exactamente. tótems. Son muy, muy características, ¿no? Y aquí tenemos otra diapositiva, una nueva diapositiva con ya uno de los sacerdotes superiores que de alguna u otra manera ya están haciendo una finalización del ritual con sus diferentes técnicas, ¿no? Hay personas que están completamente vestidas sin atuendo, pero estas personas son como ayudantes de los oficiantes, ¿no? Que no tienen, digamos, como mucho que ver, mucho protagonismo dentro del ritual vudú. En esta otra diapositiva ya se hace una finalización porque es una especie de ritual muy largo que comienza desde muy temprano, finaliza en la noche, cuando ya se sacan las diferentes mantas, los diferentes símbolos, pero todos, digamos, como impresos en un tapiz, impresos en una especie de elementos sagrados. Ahora, este video que van a ver, este es un video, es una danza ritual que espero la vean detalladamente, porque es la danza de uno de esos símbolos, de esos Loa, que está animando algo que no tiene absolutamente nada por debajo. Ellos las muestran cuando uno hace las visitas al África, pero realmente no se sabe si son manipuladas con una máquina o algo así, pero miremosla detalladamente, mira, Dragonfly. Estamos hablando de vudú en el cartel paranormal. En el Instagram Live están reproduciendo un video que ya Ro les va a explicar o ha ido explicando el ritual que se hace. Esta noche el vudú es el protagonista en el cartel paranormal. Bueno, aquí lo que estamos observando, para los que no me pueden ver, es previamente cómo llevan una especie de falda. ¿Y recuerdan ustedes por qué el atuendo de algunos de los oficiantes con su faldita? Esa falda representa un Loa. El Loa, el espíritu animado de los practicantes del vudú. Pero esas faldas ya hechas, digamos, en un modelo a escala grande, se animan solas. Nadie sabe quién las maneja.
Hay algo muy extraño dentro de lo que ellos hacen y aquí es lo que estamos observando con el ritual y es que a través de los tambores, vuelvo y les digo, la clave son los tambores, el hecho de pegarle frenéticamente, continuamente, sin parar, quererse estar ahí pegándole, hacen que de alguna manera esa cosa inanimada comience a dar vueltas. Esto me recuerda mucho a unos monjes derviches que practican un baile. Estos monjes tienen como en su atuendo una especie de falda que dan vueltas y ellos giran, porque se supone que los giros nos llevan a un estado de concentración, a un estado de iniciación, a las cercanías con el Merkaba. El Merkaba, ¿qué es? Es la energía superior. Miren, ahí muestran previamente, lo están volteando y se nota que no hay nada por debajo. A no ser de que de pronto tuviera una máquina o algo, o lo manejaran a control remoto, ellos lo que hacen es manipular ese tipo de ídolo y ya después de que les muestran a toda la comunidad, porque lo hacen frente a una comunidad inmensa, que por debajo no hay nada, proceden a hacer un ritual en donde ellos con rezos, con los tambores, la combinación de los tambores y los rezos, hacen que esa cosa, ese símbolo, ese loa, entre en esa falda, entre en ese tipo de, como de techo, de choza, hecho en paja, y comience a dar vueltas, a dar giros, como lo que les decía, como los derviches. Ustedes pueden buscar el baile de los derviches por internet, por Google, y se van a dar cuenta que también es un símbolo de estado de concentración, de iniciación, donde nos puede llevar precisamente a un estado alto, y cuando yo logro llegar al estado del éxtasis superior, pues obviamente ya me puedo considerar como uno más de los iniciados, de los maestros. Muy bien, Edwin Robles. Bueno, ¿algo más acerca del vudú en esta charla suya? Bueno, creo que pasemos las siguientes diapositivas. Estas siguientes diapositivas que les voy a mostrar son muy importantes porque creo que le van a dar una respuesta muy crucial a alguien que nos había preguntado, que cuál era la diferencia entre el vudú y la santería. Entonces, vamos a comenzar. Dice, ¿qué diferencia hay entre la santería y el vudú? Esclavos del norte, dice, el vudú y la santería comparten su origen, del cual sale de la tradición de los rituales del África y específicamente de Nigeria. Los dos o las dos situaciones puestas a disposición la llevaron los esclavos, las personas que no tenían contacto con ningún tipo de creencia superior. Y dado que las creencias tradicionales africanas y otras actividades paganas eran prohibidas y proscritas, los esclavos las mezclaron. Por eso se llama sincretismo. Hicieron que los cristianos que les llegaron y les tumbaron su creencia, ellos dijeran, bueno, listo, si ellos dicen que esto que hacemos es malo, pues cojamos sus propios dioses y fundámoslos con los de nosotros. Nosotros sencillamente los camuflamos, pero seguimos adorando a nuestros dioses, todas escondidas. Ahora, la diferencia es que la santería tiene influencia española y el vudú tiene influencia francesa. Por eso hay términos que se manejan en francés en el vudú. Ahora, el significado de la palabra santería significa camino de honor, que ya le había dicho más o menos en otra diapositiva, el camino de honor de todos los santos, mientras que en el vudú la etimología africana dice que es fibra moral, o sea, es como la fibra que tenemos dentro de la creencia. Dentro de la diferencia de creencias, la santería se basa en creencias yoruba, por eso la religión yoruba, y el vudú se basa en las creencias de Ewe y Fon, que para ellos son su estructura religiosa, ¿sí? Su base. Ahora, ¿cómo se llaman? Los individuos que practican santería le llaman a sus espíritus orishas, ya les había especificado eso, y los que practican el vudú les dicen loas, ¿sí? Ahora, los orishas y los loas. La santería cree en 7 orishas principales, que son las 7 potencias africanas, mientras que en el vudú tienen 12 loas principales, algunos tienen una pequeña similitud en los nombres o en la estructura con los de la religión santera. Ahora, Cuba, México y Haití, que son representantes de la santería en donde se practica demasiado el vudú, y las tradiciones españolas, africanas y francesas, en donde la santería fue influenciada precisamente por esas tradiciones. Por parte del vudú, digamos que hay una derivación hacia la cultura americana y hacia la cultura francesa. Entonces esto se distribuyó casi en todos estos países. El sacrificio. Los individuos que practican la santería usan una gran cantidad de sacrificio de animales, mientras que en el vudú se hace dicha práctica para
una especie de rituales mínimos, o sea, no es que todos sus rituales tengan sacrificio de animales, en cambio, la santería sí. Y la popularidad del vudú es apreciado como una religión oficial en Haití. Es muy popular, mientras que la santería no es muy conocida ni muy popular. ¿Se dan cuenta? Mientras que el vudú, la mayoría no sabe ni siquiera cómo se practica. La santería, la mayoría confunde que la santería es la misma mezcla del vudú y esto es lo que hace una confusión horrible. Sí, Y señores. mire este dato interesante y que dice que la santería no se considera una religión oficial en sí, mientras que el vudú sí. Exactamente. Exacto. Exactamente. Esa fue la gran conferencia, mis queridos doctores, de el vudú, para que les quede claro, por favor, a las personas que hacen cosas cochinas y que confunden a la gente. Muy bien, Edwin Robles, muchas gracias por esta charla, aclarar un poco más el tema de esta noche, que es el vudú. La gente que se quiere conectar con usted, ¿dónde lo pueden encontrar? Claro que sí, mi querido Tripón. Ustedes pueden comunicarse conmigo para cualquiera de estos temas, o si tienen problemas con brujería o algún otro tema, pueden comunicarse conmigo al 301-675-0222, 301-675-0222, o estoy en Instagram como Robles Edwin y como letras Escarlata. Muy bien, Robles, muchísimas gracias por esta charla. Mis queridos doctores, espero no les hagan vudú, desgraciados, porque eso es negativo. Papis, los amo. Chao a Edwin Robles que se conectaba a esta charla. Y muchas gracias a todos los que se conectaron a este Instagram Live que ya va a quedar subido en la cuenta del Cartel de la Mega. En la próxima hora les vamos a traer historias. Si usted quiere aportar algo más para el tema del vudú, muy válido, pero también traeremos una hora de historias paranormales. La historia que usted quiera compartir en la siguiente hora podrá hacerlo sin ningún problema. Ya regresamos.